Bueno, estamos con Noel Zapater en la mañana de hoy, lunes, como todos los primeros días de la semana hábil, para charlar de la columna de filosofía y seguramente Noel va a hablar un poco de lo que es el limbo para los griegos, o si querés para la filosofía, respecto que se lo había planteado la semana pasada. Así que vamos a ver si Noel cumplió, si puede presentarse a través de como candidato político, a ver si cumple lo que propone o lo que le piden. Hola Noel, buen día. Buenos días, cumplo lo que me comprometo, lo cumplo, pero no estoy como para presentarme como candidato absolutamente de nada, ni en mi casa siquiera. Mira, no te creas, por ahí te va mejor, no te creas. No. Muy buenos días a todos. Bien, respondiendo a tu petición de la semana pasada, hoy vamos a hablar del limbo y cómo era el limbo para los griegos. Quiero recordar brevemente que el limbo es, para la tradición católica, ese lugar temporal, ese estado al que van las almas de las personas normalmente creyentes, por un lado, que han muerto sin, digamos, la resurrección de Jesús, que sería el limbo de los patriarcas. Luego el limbo que más conocemos todos es el limbo de los niños, que es aquel en el que los niños o los seres de muy corta edad, no bautizados, que no han cometido ningún pecado personal, mueren sin ser bautizados. ¿Cuál es el problema de no ser bautizados? Que no se les, no se les quita el pecado original. Exacto. Que únicamente se quita con el bautismo. Bien. Y luego están aquellos adultos que, sin haber cometido pecados personales, según la Iglesia cristiana católico-apostólica romana, quieran conocer a esta misma Iglesia perteneciendo a otra congregación religiosa, puedan hacerlo mediante el bautismo, como decíamos, pero que en el caso de morir se irían a esta especie de limbo. Uh-huh. Bien, eso es en la tradición, digamos, católica. ¿Y qué sería o qué es lo que es el limbo para los griegos? ¿Cómo lo concebían? Al igual que los cristianos y otras religiones, los griegos, por supuesto, que querían más allá. Y yo me aventuraría a decir, os va a sonar un poquito la historia, porque no hay nada inventado, se reinventa, ya está todo, me parece, más que inventado. Los griegos de la antigüedad, como decía, también creían en un más allá al que llamaban inframundo. A este inframundo iban las almas, eran conducidas tras su muerte. Para los griegos, el reino de los muertos, el inframundo, tenía un rey, que era el rey Hades. El inframundo también recibía el nombre de ese rey, es decir, Hades también. Bien, Hades era hermano de Zeus y Poseidón. Uh-huh. La trama es apasionante. Resulta que cuando los dioses del Olimpo libraron la batalla con los titanes y después con los gigantes, Hades echó a suertes, es decir, jugó a la generala con sus hermanos Zeus y Poseidón a ver qué reino iban a tener cada uno. Como todos sabemos, Zeus, rey de los cielos, Poseidón se quedó con los mares y a Hades le tocó el inframundo, es decir, la tierra de los muertos. Si bien el inframundo, el Hades, no tiene a nivel mitológico una relevancia tan fuerte como los cielos o el mundo de los mares de Poseidón, causaba mucho miedo y mucho asombro. Es más, llegaba a no pronunciarse el nombre de este rey por temor, e incluso hay historias que dicen que se hacían en la antigua Grecia sacrificios a la luz de la luna y se dejaban a las víctimas sangrando sobre la tierra para que la sangre se fuera filtrando hasta llegar al inframundo. Mira. Y así el dios Hades captara ese sacrificio. Y os preguntaréis hasta aquí, bueno, perfecto, Noel, pero ¿y el título de la columna? ¿Dónde está el puñetero barquero de los muertos? Uh-huh. Ahora viene el barquero de los muertos. Resulta que cuando uno moría en la antigua Grecia, había un barquero, primero un rey te llevaba hasta un río, ¿sí? El rey hasta un río que separaba, el mundo de vivos de los y el vivos mundo de los muertos. Ok, primero tenías que cruzar un río. Era como el Rubicón, pero no era para invadir Roma, era para
No. El dios era Hermes y en lugar de un río, perdón, era una laguna, Estigia. Bien. ¿Qué pasa? Que esta Estigia no se cruzaba a nado, se cruzaba a través de un barquero, un señor llamado Caronte, que transportaba hasta el Hades, es decir, hasta el inframundo, a todas aquellas almas en pena. Bien. ¿Qué pasaba? Que la familia del fallecido tenía que colocar una moneda bajo la lengua o sobre los ojos del fallecido. Así, esa moneda es lo que cobraba El el barquero. barquero. Claro. ¿Qué pasaba si la familia del fallecido no pagaba el entierro, no lo enterraba, no ponía la moneda? Pues que el señor Caronte, que aparte de ser muy barquero, era muy pesetero, es decir, Sí. dejaba las almas en pena durante 100 años dando vueltas como fantasmas por la ribera de este lago, hasta que después de 100 años el buen hombre se apiadaba y los cruzaba gratuitamente, sin olvidar que primero los dejaba el cabronazo 100 años a orillas del Estige, vagando. Bien. Y todo por una moneda. Una vez que cruzaban Una vez que se cruzaba el río, la laguna, ya estabas en el Hades y entonces eran juzgados por 3 jueces. Las almas eran juzgadas por 3 jueces, ¿sí? Según sus actos en vida, es decir, según lo que tú habías hecho en la vida, ibas a recibir un dictamen. Cuando el alma había llevado una vida, digamos, especialmente buena, que, no sé, primero se le llevaba a beber agua de un río, que el río era Lete, que se llamaba, que era el río del olvido, para que olvidaran todo el sufrimiento que de su vida en tierra. el mundo terrenal. Bien. Y después de tomar este agua y olvidar todo su pasado, se los llevaba a los idílicos Campos Elíseos. Bien. No los de París, sino los de la antigua Igual Grecia. son idílicos, pero no importa. Sí, la verdad es que sí. Sí. Cuando había llegado, un alma con una vida mala, esta caía en manos de las furias, que lo llevaban al nivel más profundo del Hades, donde se le castigaba por sus fechorías. Claro. Y es de aquí que cuando llegaban las peores almas, porque no había solo almas buenas y malas, había almas peores, como ahora, no hemos cambiado mucho. Claro. A estos se los consideraba muy malos por haber ofendido a los dioses con irreverencias varias, y estos eran llevados a la zona más profunda del Hades, donde eran condenados a un tormento eterno. Como veréis, a mí esto, espero que a vosotros también os suena un poco a lo que uno le decían de chiquito, al catolicismo o al cristianismo, ¿no? Pero por eso a mí me parece súper interesante la columna que vos estás haciendo, y por eso te la había propuesto, porque un poco es generar esta conciencia de que nada está inventado, que uno... A ver, cree a veces cuando es chico y te crean en cierta religión o en ciertas costumbres, que a lo que vos te enseñan es algo como novedoso y que, bueno, va transmitiéndose a lo largo del tiempo. Pero las propias religiones van tomando cosas de las anteriores y van como creando, si querés, perdón por la palabra, pero creando su propio mito, creando su propio cuento de la cosa, ¿no? Exactamente. Y no solo que las inventan, sino que son las elegidas, porque un católico te dirá, no, mi creencia es la elegida. Un cristiano protestante te dice, no, mi religión es la que vale de verdad. Claro. Un musulmán igual. Y en el fondo, todo, en mi opinión, quiero dejar bien claro, se reduce a lo mismo, que es un acto de fe. Tomando como acto de fe creer en algo improbable e intangible de lo que carecemos totalmente de evidencia empírica. Claro, incomprobable sería esa evidencia empírica. Totalmente, improbable, incomprobable, sin evidencia empírica. Pero es que no solo es un acto de fe la religión. Nuestra vida cotidiana son continuos actos de fe. Hasta el amor es un acto de fe. Nuestra vida en sí es un acto de fe. Y digo el amor porque uno cuando se enamora y entrega su corazón, no sabe si le van a corresponder, no sabe si le van a querer en la misma intensidad, no sabe qué es lo que va a pasar, por más que uno pretenda que eso sea hasta el infinito. Por eso, para terminar, si te parece, redondear, mejor dicho, cualquier acto de fe, ya sea terrenal o celestial, que nos ayude a ser mejores personas, leches, pues adelante. ¿Qué más nos da
en qué crea la gente, si eso les hace ser como Dios manda, nunca mejor dicho, ser buenas personas y ir por la vida con una sonrisa de oreja a oreja. ¿No te parece? ¿Nos parece? Totalmente de acuerdo, y me parece, y como interesantísimo para haber cerrado con esa frase y con ese concepto. Como siempre, Noel, muchísimas gracias por los lunes traernos filosofía. Yo digo, bueno, cultura y pensamiento y reflexión en la mañana del arranque. Muy buena semana para todos. Muchísimas gracias. Chao, buena semana. Hasta la próxima. Chao. Bueno, nos deja pensando siempre, Noel, ¿no? La verdad es como relajar y pensar, salir un poco del frenesí de lo que es la política diaria y bajar 2, 3 cambios, te diría.